Muy bien. Quiero darle la bienvenida a todos de nuevo. Gracias por estar hoy juntos, un domingo más, respondiendo a este llamado que Dios hace a sus hijos a congregarse y a adorar juntos. Y gracias sabemos los sacrificios que todos de una u otra manera hacemos para poder estar aquí. Hemos abierto el tema del perdón y hemos empezado a estudiar desde la semana anterior el tema del perdón. Y para hacer esto, quiero pedirles por favor, hoy continuando sobre esto, puedan abrir sus Biblias en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, y vamos a estudiar versículos 17 al 21. Quiero mandarle un saludo a aquellos que nos escuchan desde la casa. Les amamos, les extrañamos. Gracias por estar también con nosotros en esta mañana. Muy bien. Segunda de Corintios, capítulo 5. Versículos 17 al 21. Voy a leer desde la nueva versión de las Américas. Y dice así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por lo tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Versículo 21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia delante de Dios. Oremos. Padre, en esta mañana pedimos tu guía para que podamos escudriñar este texto y podamos estudiarlo a la luz del perdón que has regalado al mundo, a la humanidad. Perdón que lograste por medio de la entrega de tu Hijo Jesucristo en la cruz, por el perdón de nuestros pecados. Señor, en esta mañana queremos entender la relación de este texto con nuestro concepto del perdón. Queremos entender tu intención, Señor, para nosotros hoy, con lo que estás diciendo en este texto hoy. Te pedimos nos permitas descubrir la intención y el efecto que quieres generar en nuestros corazones hoy, Padre. Padre, te pedimos que hagas esto, que nos afectes, que nos impactes en esta mañana, de tu gracia trabajando en nosotros para tu gloria. En el nombre de tu Hijo Jesús pido esto. Amén. La semana anterior pude compartir con ustedes una historia que ilustraba, al inicio del sermón, que ilustraba el principio que enseñaba, el texto que enseñé la semana anterior. Semana anterior estudiamos sobre la bendición que es, bienaventurados son los que hemos sido perdonados, cuyos pecados nos han sido perdonados. Y vimos la experiencia de David en el Salmo 32, producto de lo que Dios le había perdonado. Y empezamos un tiempo donde invité a la iglesia a reflexionar en la siguiente semana sobre este tema del perdón,
sobre el tema de la confesión, sobre el tema de mi comunión con Dios y nuestra concientización diaria, rutinaria, de lo que hacemos y no agrada a Dios. Hemos estudiado sobre la gracia de Dios, hemos estudiado sobre la gracia transformadora de Dios en nosotros, que todo lo que se cambia para bien en nosotros es por gracia. Pero hoy en estas semanas estamos puntualizando en cuál es la doctrina de esta iglesia sobre el perdón, cuál es tu doctrina del perdón. Entonces yo quisiera enseñar sobre cuál es la doctrina del perdón de esta iglesia y por eso el tema. Entonces hoy estamos en el segundo pasaje y el segundo pasaje tiene que ver cuál es la base del perdón en la Biblia. ¿Cuál es la base, el fundamento del perdón en la Biblia que hace que todo cristiano de ahí defina cómo ve el perdón para consigo mismo y cómo ve el perdón para con las demás personas? Entonces la historia que quiero traer hoy para ilustrar e introducir el sermón de hoy es la historia de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en un pueblo, en la ciudad, y llama a un fariseo. Un fariseo lo llama y lo invita a comer en su casa. El fariseo se llamaba Simón y el texto en Lucas nos describe cómo nuestro Señor Jesucristo va a la cena con él. Y estando allí, comiendo con él, en el capítulo 7, describe cómo sentado a la mesa y estando con él, una mujer fuera del hogar, fuera de la casa, una mujer que era llamada, el texto, Lucas quiere describirla como aquella que era llamada una pecadora, que era reconocida como una pecadora. Y esta mujer se entera de que Jesús había sido invitado por Simón y ella llega a la casa. De alguna manera, suena extraño, pero tiene acceso y entra a la casa y viene a los pies, se arroja a los pies de nuestro Señor Jesucristo, lo cual quiere decir que ella reconocía su condición, pero su necesidad de ir donde Jesús estaba. Necesitaba de Jesús. Algo podía darle Jesús que ella vio necesario, que debía de llegar allí. Lo que ella se exponía a la entrada a la casa de un fariseo era realmente peligroso. Esta mujer cruza la barrera y llega, independientemente de su estado, del estado de su corazón, lo que es claro es que necesita a Cristo y va donde Jesús está. Y el texto explica cómo ella se tira a los pies y le trae, dice que trae un contenedor con alabastro, que es un aceite caro y especial, y se tira a los pies y empieza a llorar, y llora ante los pies de nuestro Señor Jesucristo, y con las lágrimas, con el mismo alabastro, limpia los pies de él. Entonces, allí, el fariseo en su corazón, no dice que lo expresa, él piensa, el texto dice que él piensa para sí mismo, mira, este tipo que se llama profeta y lo llaman profeta, si supiera el tipo de mujer que tiene ahí en los pies, esta es una pecadora. Y entonces, inmediatamente, Cristo, nuestro Señor Jesucristo le dice, hombre, te tengo una pregunta, te tengo algo que decir. Y el texto describe que así es como le dice, tengo algo que decirte. Y entonces el hombre le responde, sí, claro, maestro, dime. Y le dice, hay un prestamista con dos personas que le deben dinero. Uno le debe 500 denarios, el otro solo 50. El prestamista se da cuenta que ellos no le pueden pagar, por ende, generosamente, de su generosidad, de su misericordia, decide perdonarle la deuda a ambos. Entonces yo te pregunto a ti, le dice nuestro Señor Jesucristo, Simón, ¿quién va a amar más al prestamista? Y entonces Simón le responde, pues Señor, por supuesto, el que le debía más. Y entonces él le dice, bien dicho, Simón, esta mujer sabe lo que debe. Tú me has recibido como una cena. Ella se ha tirado a mis pies a lavarme los pies. Tú no me lavaste los pies cuando vine aquí, pero ella sí.
El punto de la historia ahí es que el que más se le ha perdonado, más ama a Cristo. El que más Dios le ha perdonado, ama en regreso más a Dios. Y ese es el punto de la historia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando vamos a hablar de perdón, necesitamos definitivamente hablar de específicamente de lo que Dios nos ha perdonado. Una mala definición del perdón tiene que ver con no ver nuestro propio pecado, lo que se nos ha perdonado de una manera fiel y correcta. Entonces, normalmente en la calle hay dos tipos de sentido en cuanto al perdón. Algunos dicen, perdonar es muy difícil. Perdonar es muy difícil. Normalmente esas personas que se centran en ese concepto, que perdonar es muy difícil y empiezan a pensar demasiado en eso, empiezan a creer que Dios hay cosas que no perdona. Ahora hay otro grupo de personas. Es que Dios es misericordia, Dios es puro amor. Y cuando se quedan ahí solamente en ese concepto, porque no descubren qué más dice la Escritura sobre el perdón, o sobre el pecado, o sobre lo que hemos hecho como somos, entonces empiezan a pensar de que en verdad Dios es como un tipo de divinidad que lo que hace es que vuelve a ver para otro lado. Cuando ve el pecado de sus hijos, vuelve a ver para otro lado para ignorarlo y simplemente no trata con él. Una correcta perspectiva del perdón no hace esas dos cosas solamente, o una o la otra, sino que busca en la palabra de Dios qué ha revelado Dios sobre el perdón. Y Dios ha revelado sobre el perdón dos conceptos primarios. Número uno, que Dios castiga el pecado, y a eso le llama justicia, y que Dios es pura misericordia. Y los dos, ¿cómo esos dos coexisten? La ira de Dios y el castigo del pecado, nuestro pecado, tu pecado, mi pecado, Dios lo castiga. Pero al mismo tiempo, allí la gracia y misericordia de Dios. Dios no deja de castigar el pecado. Dios nunca ha dejado de castigar el pecado. Dios no está donde el pecado está. Dios no se reconcilia con aquel que peca. Pero al mismo tiempo, Dios perdonó a los pecadores mientras estos querían seguir pecando. Entonces, ¿cómo funciona esto del perdón? ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se digiere eso? Entonces, mi propósito hoy, en este ratito, es que ustedes puedan informarse de cuál es la base de cualquier perdón que se pueda recibir o extender o regalar aquí en la tierra. La base está en este pasaje. Este pasaje es la base del Evangelio. Y lo que quiero es que tú puedas sentar posición sobre cómo vas a ver el perdón que has recibido y cómo vas de aquí en adelante a extender perdón. ¿Cuál es el contexto de 2 Corintios? Bueno, allí si estás en el texto, puedes irte al versículo 15. De eso es lo que ha venido hablando. En el versículo 15, 2 Corintios, el capítulo 5, estamos 17 al 21. Si te vas al versículo antes, el 15, de eso ha venido hablando en los primeros 15 versículos. Y dice, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Voy a repetirlo. Y por todos murió, para los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Los creyentes, cuando vienen, los seres humanos, cuando vienen y hacen a Cristo y la obra de Cristo, el objeto de su fe, ya no viven para ellos mismos, viven para aquel que murió y resucitó por ellos. El perdón es recibido y el perdón es extendido en el marco de una persona que ya no vive para sí mismo, pero vive para Cristo. ¿Tiene sentido? Muy bien. Entonces,
el texto que estamos estudiando lo que hace es que va a entregar varias ideas que están completamente correlacionadas. Y esas ideas quisiera aplicarlas al marco del perdón. La primera idea es de que tú y yo, si en Cristo, si hemos creído en Cristo, en que es Dios y que murió en la cruz por nuestros pecados, dice el texto que nosotros somos hechos criaturas nuevas. Ahora, por lo que ha venido enseñando, no creo necesariamente que se refiera solo a una persona transformada, sino que está hablando, creo, de la nueva creación, de la nuevo cielo, la nueva tierra que el Padre, hemos estudiado, en el futuro creará para nosotros y donde viviremos en presencia de Cristo, pero hay cosas que ya han sido iniciadas desde ya. Entonces hay algo nuevo dentro del marco de toda esa creación nueva que Él ha empezado, y el versículo 17 describe como nueva criatura. Entonces, un creyente, un cristiano, es una nueva criatura. Ahora, cuando hablamos de nueva criatura, tiene que ver porque vive en una nueva realidad. Ha sido sacado de la realidad vieja y ha sido insertado o insertada en una realidad nueva. Y la manera de describir eso dice, las cosas viejas pasaron. Una manera de describir esa nueva realidad es que las viejas maneras, valores, comportamientos son una cuestión del pasado. O sea, no quiere decir de que, digamos, Paola o Maureen de pronto, ¡cuas!, ya están, solamente cosas nuevas hacen. No, pero ahora viene un proceso de pasar de la manera vieja de hacer las cosas, lo cual ya no es la práctica, ya no es la norma, ya no es lo que domina, y empiezan a deshacerse, desalinearse de esos valores, de esas conductas, para empezar a alinearse a nuevos valores y a nuevas conductas. Y ese es el proceso de santificación. Los creyentes hemos sido, por medio de la fe, unidos con Cristo. ¿Se acuerdan cuando Jesús oraba al Padre y le decía, Padre? Cuando veía a los discípulos decía que así como tú y yo somos unos, nosotros seamos unos con ellos, y así para que ellos puedan ser uno los unos con nosotros. Entonces, por medio de la fe, lo que sucede es de que somos hechos uno con Cristo. Tú caminas y vives tu vida no solo sola. Caminas tu vida y vives tu vida unida a Cristo. Y así es como la palabra lo describe. Por esa unión es que somos criaturas nuevas. Vivimos en una realidad completamente nueva. Las cosas viejas pasaron. Eso quiere decir que el orden antiguo ya pasó y que la nueva realidad, los valores, las conductas de la nueva realidad es lo que priva hoy. Entonces, esta nueva realidad cristiana tiene valores y conductas y comportamientos nuevos. La manera de ver el perdón son valores y conductas nuevas. Ya no determinan las películas, la sociedad, ni siquiera nuestras familias y contextos generales o la zona de donde venimos. Ya no determina cómo vemos el perdón. Ya no es nuestro corazón, nuestro razonamiento, nuestra manera, nuestra propia sabiduría la que determina cómo vemos el perdón de Dios o cómo vemos el perdón a la hora de externarlo a otros. Ahora lo determina la nueva realidad en la que vivimos. Tu doctrina del perdón tiene que salir de la doctrina que está escrita en la Biblia sobre el perdón. Dice aquí que todas las cosas son nuevas. ¿Cómo es que hizo las cosas nuevas? Porque a ti y a mí, si en Cristo nos ha reconciliado con Dios. Cristo nos ha reconciliado con Dios. Hizo algo que permitió que la relación tuya y mía con Dios fuera reconciliada. Una nueva relación. Esa nueva realidad se vive en el marco de una nueva relación. Entonces, por eso es que en el marco de esa relación hay valores y hay comportamientos nuevos. Ahora, lo segundo que Pablo describe a los corintios es que Dios nos ha reconciliado consigo mismo en Cristo Jesús. Mira el versículo 18. Dice,
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dice después que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Nuestro pecado lo que hizo es que trajo enemistad entre nosotros y Dios. No hay ninguna persona que pueda ser que nace con una relación con Dios. No, nacemos enemistados con Dios. Es una cuestión que el niño, tú y yo, niño o niña, empezáramos a vivir la vida y empezamos de una u otra manera a practicar pecado contra Dios, a hacer nuestra propia voluntad, y inmediatamente se establece una separación entre Dios y nosotros. Nuestro pecado trajo separación con Dios, nos colocó bajo la ira de Dios, y la relación se volvió una relación de enemistad con Dios. Entonces, la solución de Dios para eso no fue abandonarnos a esa situación de enemistad o de estar o vivir bajo la ira de Dios, sino lo que hizo Dios en su iniciativa es resolver ese problema, resolver el problema reconciliándonos con Él. La Biblia no dice que el ser humano sale a querer pedirle perdón a Dios o que sale a querer reconciliarse con Dios. La Biblia dice que Dios es quien sale. Mientras el ser humano seguía haciendo lo que quería hacer, mientras el ser humano estaba completamente entregado a su propia voluntad sin arrepentirse, Dios viene y los reconcilia consigo mismo. Miren lo interesante. Dios no se esperó a que se arrepintieran para salir a hacer posible la reconciliación. Dios sale en su iniciativa a resolver el problema tuyo y mío. Entonces dice que nos redimió y nos reconcilió. Miren lo que dice Isaías 59:2. Está allí en la pantalla. Y si lo quieres buscar, perfecto. Dice, pero vuestras iniquidades, eso es un concepto paralelo a pecado, pero no es pecados. Los pecados normalmente es una acción, lo vimos la semana anterior, normalmente tiene que ver con acciones. Iniquidad es pecado, pero es interno, es lo que está allí, es como la esencia mala que está allí, que lo que hace es que nos tira hacia hacer acciones de pecado. Entonces dice, pero sus iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios, y sus pecados, acciones, han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. Entonces lo que Isaías está profetizándole a Israel es que el pecado de Israel lo que hizo fue separarlos, enemistarlos con Dios. Ellos hicieron algo que se colocaron en una relación de enemigos con Dios y que por lo tanto no hay relación con Dios. Entonces la teología y es aprobada por Pablo y es confirmada por Pablo, es de que el ser humano natural se comporta así, enemigos de Dios. Entonces, una persona no llega a una relación reconciliada con Dios porque los papás aman mucho a Dios y vienen y cuando está chiquitito el niño lo dedican al Señor. Eso no reconcilia al niño con Dios. Porque el niño, la niña, chiquita, infante, ha pecado contra Dios y va a seguir pecando contra Dios. Hay algo que tiene que suceder del corazón de ese niño o de esa niña para que pueda ser reconciliada con Dios. Ahora, eso no quiere decir que si el Señor trae un bebito, una bebita en nuestra congregación, no la podamos dedicar al Señor. Pero el acto de reconciliación, el acto de justificación, Dios pide una respuesta de ese niño y de esa niña por su propio pecado. Y esto lo vamos a ver más adelante. Para reconciliarnos con Dios, Dios tenía que remover la barrera. Y esa barrera era nuestro pecado. Y Él lo que hace es que remueve la barrera y ahora sí puede reconciliarse con el ser humano que pecó sin dejar de castigar el pecado. Por amor a nosotros y por medio de la fe, Dios reconcilió nuestra relación quebrada con Él, a pesar de que estábamos en estado rebelde. Miren lo que dice Romanos 5:8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió
por nosotros. Eso quiere decir que nosotros fuimos reconciliados y nosotros no estábamos arrepentidos. O sea, Cristo murió y Manrique no estaba arrepentido. Hizo el acto de perdón, planificó el acto de perdón, y Manrique no estaba ni sabía que eso había hecho y seguía haciendo lo que él quería hacer. ¿Cierto? Mira lo que dice 5:1, está allí también. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La obra de la cruz lo que hace es que remueve la barrera. Entonces, el pecado que era la barrera, la remueve y la clava en la cruz. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora es posible que Dios pueda reconciliarse con la persona habiendo castigado el pecado de la persona, pero no en la persona, sino en Cristo Jesús. Y es nuestra fe, tu fe en que Cristo en verdad vino, en que Cristo existió, en que Cristo murió y pagó por esos pecados, que entonces restablece la relación con Dios. Pero no quiere decir de que no castigó tu pecado. Claro que lo castigó. Alguien lo pagó y lo pagó caro. Dios lo castigó contra sí mismo por aquellos que quería salvar. Cristo es el instrumento para justificar. Cristo es el instrumento para reconciliar. Entonces, ahora, sí se requiere una respuesta humana, sí se requiere una respuesta de la persona para que pueda recibir una relación establecida, rehabilitada con Dios. Mira lo que dice Colosenses 2:13-14. Y a ustedes, estando muertos en sus pecados y en la incircuncisión de su carne, hablando del corazón, les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos sus pecados, anulando el acta de decreto que había contra ustedes, que no eran contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cuando hablamos de perdón, es de todo pecado. Cuando hablamos de perdón, es de toda barrera. Cuando hablamos de que expió nuestros pecados, es de que no quedó nada sin expiar, pasado, presente o futuro. No hay que sacrificar algo, no hay que caminar una distancia, no hay que matar un animal, no hay que hacerle algo al cuerpo, no hay que hacer nada. Todo lo sacrificado se sacrificó en un solo sacrificio, una vez para siempre, y todos los pecados fueron pagados allí. ¿Tiene sentido? No queda nada por fuera. No quedó nada por fuera. No hay necesidad de sacrificar para hoy, para nosotros, poder recibir el perdón de nuestros pecados. No hay que sacrificar algo para que podamos ser reconciliados más, para que podamos ser perdonados más. Esa es una sola obra, una vez para siempre. Entonces, la reconciliación, la justificación, es el proceso en el que Dios declara al acusado sin culpa. Sin culpa. Folder borrado. Y a partir de allí, Dios cambia su manera de tratar a la persona justificada. Cuando hablamos de justificación, porque Pablo utiliza la palabra justificación en Romanos, pero en Corintios usa la palabra reconciliación. Estos son dos palabras para describir lo mismo, solamente con una metáfora distinta. ¿Qué es justificación? Justicia. ¿Dónde está eso? Normalmente en esos tiempos, en el ambiente de un juez, de un estrado, de un juicio. Entonces, habla de la salvación, habla de la condenación en términos de que el pecador está allí en el estrado, el juez que es Dios vuelve a ver los pecados y dice, culpable. Pero por la obra de Cristo, vuelve a ver al pecador y le dice, no culpable, porque ve a Cristo. Entonces, aquel que pecó ahora es justo frente a Dios. Y por eso es el proceso de justificación. Una persona que es justo que se muera, ahora es justo que se mantenga vivo y en una relación con Dios. ¿Tiene sentido?
Pero no es normal que en un juicio, no sé, levanten la mano los que han estado en un juicio, en cualquier posición, no importa el rol. Ok, muy bien. Entonces, no es normal, al menos en los que yo he estado, del que el juez llegue y me diga, estuve en uno donde me absolvieron, era un choque de tránsito, y el juez dijo, Manrique Salazar, no culpable. En ningún momento el juez me dijo, ¿no quieres ir a comer a mi casa, a mi familia, a cenar conmigo? El juez nunca lo volví a ver nunca más. Eso es lo normal. El juez que emite y libra a alguien, hasta luego, usted no lo vuelve a ver nunca más, ¿cierto? No se espera, él quiere establecer una relación contigo de ahí en adelante y seguir súper unidos de ahí en adelante. En nuestro caso, el juez divino, quien perdona nuestros pecados, y en nuestro texto usa una palabra para cambiar la definición. Este juez quiere mantener, después de habernos perdonado, una relación íntima con nosotros. Y por eso el término de reconciliación. Por eso es de que Pablo le dice a los corintios de que él les ha dado a los apóstoles y los apóstoles a los corintios el ministerio de la reconciliación. Y para ahí voy a apuntar. Entonces, cuando habla del ministerio de la reconciliación, mira versículo 18, dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, si Dios salió a reconciliarse con los seres humanos, vino y les reveló, trajo a Cristo a los apóstoles, lo conocieron, les reveló verdad y ellos empezaron a predicar a todo el mundo de que Dios tiene un plan activo para que los seres humanos se reconcilien con Él. No porque perdonen a Dios, pero vengan a que sus pecados les sean perdonados y entren en esta relación restablecida con Dios. Y les entrega a los apóstoles el ministerio de la reconciliación. En otras palabras, vayan, ayuden a las personas a entrar en esa relación de relación restaurada con Dios. ¿Tiene sentido? De una relación reconciliada con Dios. Vayan y díganle a las personas de que Dios los ha perdonado, que Dios quiere una relación establecida de amistad, de padre, hijo, ya no de enemigo, ya no de ofendido que quiere castigar, ya castigó, por ende puede tener una relación con Dios. Y ese es el ministerio de la reconciliación. Dice en el versículo 19 al final, nos ha encargado a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, este ministerio es una actividad caracterizada por la reconciliación. ¿Tiene sentido? ¿Verdad? La palabra que caracteriza este ministerio es la reconciliación, el perdón de los pecados de las personas. Entonces, Dios continúa actuando por medio de aquellos que ha reconciliado. ¿Saben? Su reconciliación, piensa en lo siguiente, tu indecisión o mi indecisión al reconciliarme con algo es completamente contradictorio con la reconciliación que tú y yo hemos recibido. Tú y yo, con tan solo pensar que con este mejor no me reconcilio, eso es contradictorio con el ministerio de la reconciliación que tú has recibido. Mira cómo lo dice este señor. Este es un autor de un libro sobre Segunda de Corintios, don David Garland, y dice lo siguiente. El ministerio de la reconciliación incluye más que explicar lo que Dios ha hecho por nosotros por medio de Cristo. Requiere que uno mismo se vuelva un reconciliador activo, como una fuerza reconciliadora. ¿Tiene sentido? Como Cristo, un ministro de la reconciliación. Se mete en medio de las diferencias, se mete entre los pleitos humanos y trata de traer armonía donde había separación. Trata de traer armonía donde había distancia.
trata de traer amor donde había solo odio. ¿Tiene sentido? ¿Ven por qué esta es la base del perdón? Porque la reconciliación establece el perdón de Dios entregado a mí, pero también el rol y la responsabilidad que tengo de haber recibido esa reconciliación, y ahora Dios quiere llevar a través mío la reconciliación a los demás. No tiene sentido que yo sea un armapleitos cuando he sido una persona que ha sido encargada ¿a qué? Al ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación que ustedes y yo hemos recibido nos hace ser personas que necesitamos redefinir la manera en la que ministramos el perdón. El ministerio de la reconciliación establece nuestra definición de perdón. ¿Sí? Nuestra responsabilidad con cómo administramos el perdón. Bueno, esto lo vemos en Pablo en toda la carta. Allí vemos a Pablo en la carta y lo prueba él mismo. Eso fue lo que él recibió del ministerio de reconciliación y eso es lo que entrega a los cristianos. Entonces, por ejemplo, lo vemos atacando las divisiones y llamando a las personas. No vemos a Pablo dividiendo las congregaciones. No vemos a Pablo dividiéndose entre facciones y grupos, atacándose, criticando. No, lo vemos más bien yendo sobre los grupos que se estaban criticando, que se estaban atacando y que se estaban dividiendo, y los llama a unificarse, a reconciliarse, a establecer las diferencias, ver lo que está en el corazón, que estaba motivando las diferencias y hacer una fuerza de unificación. Lo vemos cuando hay cristianos adinerados con una diferencia contra cristianos no adinerados y los llevan a las cortes. Y Pablo interviene inmediatamente, dice, ¿cómo es posible que creyentes se estén resolviendo sus problemas en las cortes? No puede ser. Y dice que para cierto tipo de casos, esos casos perfectamente se pueden tratar dentro de la iglesia y no es necesario ir a las cortes. Y él claramente establece ahí para cierto tipo de situaciones. Entonces no estamos hablando de casos criminales, sino que estamos hablando posiblemente de aspectos civiles, ¿verdad? Que se pueden perfectamente. Hay gente sabia, dice Pablo, en la iglesia como para que puedan ayudar a ser árbitros dentro de las disputas civiles normales. Y entonces busca la reconciliación dentro de la iglesia. Luego están los matrimonios que están teniendo un montón de conflictos dentro de los corintios por sus prácticas pasadas. Y lo que busca es determinar y establece el amor de Dios y trata de traer a sus matrimonios a que sean reconciliados los unos con los otros. Me refiero a los cónyuges, se reconcilien los unos con los otros. Luego lo vemos cuando llama a algunos cristianos que en su fortaleza doctrinal le caían durísimo a los que tal vez no tenían tanta fortaleza doctrinal. Y entonces busca que se reconcilien los unos con los otros, que se entiendan, que se comprendan. Luego lo vemos en el versículo 2, donde llama a perdonar al ofensor arrepentido. Si una persona se ha arrepentido, ya no lo maltrates más, no lo rebajes más bien levántalo, sino más bien podría ser contraproducente para esa persona, ¿verdad? Entonces vemos el ejemplo en Pablo de ser una persona que ha recibido el ministerio de la reconciliación. Él sabe que es gratis, ha sido perdonado por sus pecados y ahora él se lanza a trabajar por la reconciliación en sus relaciones y en las relaciones entre los otros. ¿Sí? Te voy a lanzar una pregunta desde ya. ¿Qué estás emprendiendo? ¿Qué estás aprendiendo en el texto? Que cómo debiera de ser tu práctica del perdón. ¿Cuál debiera de ser tu práctica del perdón si tienes el ministerio de la reconciliación con las personas y relaciones que Dios te ha mandado a administrar? Ahora, para Pablo, perdonar no es ignorar el pecado. Para Pablo, perdonar no es ignorar el pecado. Lo vemos en el texto completo donde él trata el pecado, confronta el pecado, habla el pecado, habla con las personas en pecado.
pero tiene la meta de la reconciliación. No tiene la meta de castigar, tiene la meta de reconciliar. La iglesia, cuando trata el pecado de sus miembros, debe de tener la prioridad, el propósito de traer reconciliación. Los creyentes, cuando tratamos el pecado entre nosotros, lo que tú me haces o lo que yo te pude haber hecho, tiene que tener la meta de que nos reconciliemos. ¿Tiene sentido? O ayudar a una persona que se reconcilie con Dios. Por eso confesamos nuestros pecados, nos confesamos los pecados los unos a los otros que hemos cometido entre nosotros para que haya reconciliación. Practicamos la confesión, hemos estado aprendiendo la confesión rutinaria aquí dentro de lo que es la liturgia, digamos, del servicio, para que podamos tener un tiempo para confesión con Dios y se rehabilite la comunión con Dios. Entonces, para los que pronto vamos a traer aquí al frente porque ya han terminado el curso de membresía y vamos a presentarlos a la congregación, esto el primer domingo de agosto, todos aquellos que ya han terminado el proceso y han hecho la entrevista conmigo, vamos a venir aquí y vamos a poder orar por ustedes y le vamos a poder decir a la congregación de que los reciba como miembros de este cuerpo. Pero uno de los aspectos que estudiamos, uno de los compromisos que tuvieron que hacer es el compromiso con traer paz cuando haya conflicto entre ustedes y otra persona dentro de la congregación. Es algo que ustedes me han prometido a hacer como su pastor, que cuando haya conflicto vas a buscar y trabajar y luchar para tratar, no de separarte, sino de rehabilitar tu relación con esa persona y traer paz entre tú y esa persona. ¿Por qué? Porque tiene un miembro nuevo, de cada miembro nuevo de esta congregación, tiene que comprometerse con el ministerio que Dios le ha dado de la reconciliación. Somos embajadores de Cristo. Somos embajadores de Cristo, dice Pablo. Embajadores de Cristo que rogamos por la reconciliación de otros con Dios. Mira el 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Ir a las personas a decirles que Dios ha hecho posible, que Dios desea que se rehabilite, que se reconcilie la relación entre ellos y Dios. Otra manera de poner el evangelismo, de ir a tu papá, a tu tío, a tu tía, a tu vecino, a tu vecina, para poder venir en nombre del Señor y contarles cómo tu relación se reconcilió con Dios, para que ellos puedan también tener la opción y la comunicación de parte de Dios, que Dios quiere reconciliarse con ellos también y que para eso entregó a Cristo por sus pecados, para su reconciliación. ¿Cómo es un embajador? Bueno, no actúa por cuenta propia, es un vocero, es un interlocutor, dice lo que alguien más dice, actúa en el nombre de alguien más. ¿Sabes? Si eso es así, la manera en la que tú perdonas habla sobre Cristo. La manera en la que manejas tú el perdón habla sobre Cristo. Debe de hablar sobre el perdón de Cristo. La manera en la que yo manejo el perdón debe de ser una buena interlocución del voz, de a quien, de que yo, de la voz de aquel que yo soy vocero. ¿Tiene sentido? Las personas reconciliadas con Dios, continuamente reconciliándose las unas con las otras. Dice este señor en esta otra parte, don David Arnold dice: la reconciliación nos obliga a reordenar nuestras vidas alrededor de Dios. Al ser reorientados, ya no vivimos para nosotros mismos. Ahora impactamos todas las relaciones con otros. Mantener una enemistad con otros desmiente que hemos sido reconciliados con Dios. Mira esa frase allí. Mantener una enemistad con otros desmiente que hemos sido reconciliados
reconciliados con Dios. Yo antes me jactaba, cuando no conocía a Cristo, inclusive cuando empecé a caminar con Cristo, también me seguía jactando de mi capacidad para pelear. Cuando hay un conflicto, ¿verdad? Pelear fuerte de vuelta. En especial cuando atacan, contraatacan. ¿Verdad? Y me jacté por mucho tiempo de tener un carácter que yo llamaba fuerte. Entonces en los negocios, hay de aquel que el cliente trate de abusarse sobre alguien de los míos que va a ver. Hay de aquel que quiera pasarse de la raya para que vea lo que va a hacer la furia divina de Dios. Pero me jactaba de poder ser fuerte de carácter. Así le llamaba. Si era en un argumento técnico, si era un argumento relacional, si era en cualquier contexto, realmente me sentía orgulloso de poder debatir, pelear, sentar crítica, devolver a alguien un toque arrogante que quiere expresarse de manera arrogante. Realmente para mí era colocar a una persona en su lugar, era una satisfacción. Inclusive esa frase, colocar a otro en su lugar, cuando necesite ser colocado en su lugar, era algo que me encantaba, no solamente pensar sobre mí, pero practicar. En realidad, lo que me he llegado a descubrir, eso no es un carácter fuerte, eso en realidad es un carácter débil, que el conflicto le hace perder su control y su humildad. Si una persona el conflicto lo lleva de la humildad a la arrogancia, eso es debilidad, no es una fortaleza. Esa persona necesita crecer, esa persona necesita madurar. Quiero serle sincero, todavía aflora a veces en mí ese deseo de hacerlo y a veces inclusive termino haciéndolo. Y necesito venir al Señor y arrepentirme y pedirle perdón. Unas veces las personas han tenido que venir donde mí a decirme que están sintiendo arrogancia, que están sintiendo esas no ganas de reconciliación y de traer paz hacia los demás, sino más bien traer instigación o traer crítica. ¿Saben? Esto es algo que Dios quiere y seguirá tratando conmigo el resto de mis días. Y es posible que también lo quiera tratar contigo desde ya o ya lo ha venido tratando, pero mi punto es que las personas reconciliadas, que hemos sido reconciliadas, deberíamos de ser una fuerza de reconciliación, empezando con aquellas personas con las que hemos tenido o tenemos todavía conflicto. Eso es lo que Dios desea, eso es lo que honra al Señor, ser personas de paz, ser productores de paz, personas pacíficas. La iglesia no es solo llamada a proclamar el mensaje de la reconciliación, pero a ser una fuerza reconciliadora. A los matrimonios aquí presentes, empezando por el mío, los esposos necesitamos ser hacedores de paz en la casa. Las esposas aquí presentes deben de buscar ser hacedoras de paz con sus esposos. Es más fuerte el carácter que es pacífico que el carácter que es criticón y altanero. Eso es débil. Los esposos y las esposas debemos demostrar a Cristo, debemos demostrar la iglesia, el respeto entre nosotros, el amor entre nosotros. A los que tienen un noviazgo, eso es lo que tienen que empezar a practicar desde ya. Ahí es donde ustedes se quieren dar cuenta si están en la relación correcta. Practicar el respeto mutuo, la paz mutua, la reconciliación mutua. No es bueno alguien que dura más o menos unas 4 semanas en reconciliarse, no dice mucho de él o de ella. ¿Verdad? No es así. A todo el resto de la congregación, a los niños, nuestros niños de la congregación, es más un carácter
fuerte a los ojos de Dios, aquel que busca la paz, aquel que busca perdonar, aquel que le es fácil perdonar, esa persona es más fuerte. Un niño de carácter y corazón fuerte a los ojos de Dios es una persona, un niño que se recuerda lo mucho que le ha sido perdonado y que por ende no le cuesta pensar en perdonar a su hermano, a su hermana, a su vecinito o vecinita, a su papá o a su mamá cuando ellos fallan. Porque él sabe que se le ha perdonado tanto, que entonces él desarrolla la actividad de perdonar fácilmente. Eso no quiere decir de que no le dice a aquellos que pecan contra él lo que han hecho malo, claro que sí, con respeto, pero buscan ser fáciles en perdonar. A toda la congregación, nosotros podemos perdonar. Perdonar es no olvidar. No estoy seguro. No olvidar no quiere significar que yo voy a permitir que se vuelvan a hacer las cosas, pero eso no está en tu control, ni en el mío. Usted y yo no podemos controlar que alguien no peque contra nosotros o vuelva a pecar. Hay casos muy específicos, extremos, donde puede pensarse, pero no son muchos. En realidad, la tendencia nuestra debiera de ser profesionales en perdonar, ser una actividad que practicamos por el perdón recibido, perdón entregado. Saben, cuando pienso en nuestra historia, Cristo no dudó en perdonar. Esa mujer no dudó en venir donde el perdón estaba. Ese fariseo ni siquiera pensó que esa mujer necesitaba increíblemente o él mismo ser perdonado. Nuestra historia nos da el propósito principal del texto. Que definamos qué creemos sobre el perdón que hemos recibido. Fue gratis. Tuviste que pagar algo. Tuviste que hacer algo para recibirlo, para ser perdonado o perdonada. Fue rápido, fue inmediato. ¿Quién fue el de la iniciativa? ¿Tú o Dios? Entonces, deja que esas características de ese perdón redefinan tu manera de establecer perdón hacia los demás. Deja que el perdón que has recibido redefina tu carácter, lo redireccione a ser una mujer, un hombre, que sabe cómo ha sido perdonada, por ende sale a perdonar. Los solteros de nuestra congregación, vuélvanse hombres y mujeres que saben perdonar, que quieren perdonar, que aunque luchen con ello, se prestan para perdonar. El concepto de perdón es extraño para la naturaleza humana, pero el perdón es lo más característico de la gracia de Dios. Si tienes gracia transformándote, debe de haber perdón. ¿Qué tiene que ver la reconciliación con el perdón? Tiene que ver todo. Si usted ha sido reconciliado y reconciliada, justificado y justificada, ya tienes una nueva definición sobre el perdón. El perdón recibido de Dios y su iniciativa copia eso de Dios. Perdona. Vuélvete amplio en perdonar. Los cristianos mantienen su postura de no perdonar, o los que son muy lentos en perdonar, tienes un problema. Con esto quiero hablarte como tu pastor. Si a ti te cuesta perdonar, tienes un problema. El primer problema empieza por cómo ves tu propio pecado. El segundo problema pierdes de vista lo que Dios quiere hacer a través de tu vida hacia los demás, porque ese es el ministerio que te dio, de la reconciliación. Y lo que quieres es que puedas trabajar hoy eso. Trae eso al Señor. Si hay una relación, una persona con la que tienes falta de paz, ven y confiésala al Señor. Tráesela al Señor. Arrepiéntete si hay algo que has hecho que no ha ayudado a esa reconciliación.
y empiece a ponerse en paz con el Señor. Amén. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos hoy. Muy bien, vamos a orar. Padre, en esta mañana, Señor, nos has enseñado en este texto, Padre, que